Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el profesor de Economía, Miguel Sanben, quien además es politólogo. Él es profesor de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima. Con él vamos a hablar dos temas importantes. El primero, lo que pasó en Venezuela con el apresamiento o asalto y luego traducido a la justicia en los Estados Unidos de Maduro, y sobre si hay que hacer en la República Dominicana una reforma fiscal e integral, quitarle los subsidios a la energía y a los combustibles y el gobierno hacer una mayor inversión pública. Pero antes de entrar en detalles de esta interesante entrevista con el profesor Miguel Sanben, vamos a unos mensajes comerciales. Profesor Miguel Sanben, usted es politólogo. Y nosotros, cuando hablamos de nosotros, hablamos del pueblo dominicano. Quisiera que usted, o quisiéramos que usted nos desenrolle este embrollo que pasó en Venezuela con el apresamiento o asalto al Palacio Presidencial, donde estaba Maduro, o en su habitación, y luego llevado a los Estados Unidos junto con su esposa, y allí lo están procesando. ¿Ha fracasado el socialismo? En el ejemplo de la versión latinoamericana, el socialismo del siglo XXI, en la aplicación latinoamericana, que es el socialismo que tenemos en el Caribe, alrededor del Caribe, el de Venezuela, el Nicaragua, Cuba, comenzando con Cuba, y lo de Sudamérica, que también... No, pero tenemos a Colombia. No ha llegado, no se ha declarado socialista como tal. No, ha tenido un tropiezo congresual, porque no domina el Congreso, que no ha podido hacer una reforma, ninguna reforma importante que la haga, la ponga en la vía. Pero de todas maneras, es un presidente izquierdista. Y va a salir, está siendo ya afectado, porque de lo que el general Pollo Carvajal, suena extraño, pero comencemos por ahí, todo esto se ha hecho porque este señor Pollo Carvajal fue el jefe de inteligencia de Chávez. Y cuando él subió, Chávez murió, fue sustituido por Maduro, sabido por todos. El Pollo Carvajal sintió que no lo estaban queriendo mucho y rompió, pero rompió de mala forma porque se fue a apoyar a Guaidó y se fue a Madrid. Saliendo de Venezuela, los gringos pidieron en extradición al Pollo Carvajal a España, y España lo apresó y se lo entregó a los gringos hace 5 años. Y él, estando en Estados Unidos, ha cantado toda la injerencia que ha habido de la inteligencia venezolana en los otros países. Y ha implicado en financiamiento de campaña a Petro. Y eso está maltratando toda la imagen de Petro y la paralización casi
de la política colombiana. Así que no se libra Petro. Pero de todas maneras, a tu pregunta, no ha sido posible un ejemplo exitoso del socialismo del siglo XXI en América Latina. Porque en otras partes del mundo hay otros socialismos que han puesto otra seña. Por lo menos tenemos el ejemplo de Vietnam, que después de hacer la paz con Estados Unidos, ha dado un vuelco a su economía y aunque se llame nominalmente socialista todavía, pero ha aplicado el capitalismo con toda su capacidad para hacerse en 30 años después de la guerra de Vietnam en una potencia económica. No digo de China porque sea un ejemplo más complejo, pero de todas maneras sí, te confirmo de que no ha sido ningún buen ejemplo ninguno de los casos de socialismo del siglo XXI en América Latina. Y el caso que ha pasado en Venezuela con el apresamiento de Maduro, Mira, y por lo menos entonces Maduro está preso en Estados Unidos, lo están juzgando, pero entonces, ¿y los otros que estaban con Maduro? La vicepresidenta y los otros altos políticos del Partido Comunista. no podemos hablar en pasado en el caso de los sucesos de Venezuela, porque están en desarrollo. Es una novela que todavía no ha terminado. ¿Y por qué tú le dices novela? Porque son acontecimientos y lo estamos viviendo como novela porque nosotros no somos protagonistas. Los protagonistas están bien identificados y con una historia, y por eso yo comencé con tu pregunta poniendo el caso del Pollo Carvajal. Porque los datos que están saliendo de lo que está detrás de toda la política que nos da la prensa todos los días, la causa está en lo que ha confesado el Pollo Carvajal. Y en ese sentido, bastante del caso de la casi traición, la traición que se le achaca a la hoy presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, es de esos enfrentamientos que tienen las dos facciones, que ahora podemos dividirla completamente entre la facción de Diosdado Cabello y la de los Rodríguez, los hermanos Rodríguez, que casi están llegando o preludiendo una guerra civil en Venezuela, que nosotros la podemos enfocar con la experiencia nuestra dominicana, que después de un trujillismo, toda la división dominicana vino a determinarse, el golpe de Juan Bosch a determinar la guerra civil de 65, que también fue resuelta con una intervención americana. Cojan la historia americana y acotéjenla para que vean que cae en el molde, porque Trump ha venido a aplicar la doctrina Monroe, la que dice que América es para los americanos. Y él lo ha llevado más allá. No es para los americanos del continente americano, son para los americanos de Estados Unidos de América. Y ahí está muy claramente que es un perfil de cuando Estados Unidos decidió ser imperialista y cerrarle las puertas a los imperialismos europeos clásicos para que no siguieran explotando a las colonias americanas. Y un ejemplo típico ha sido el de Trump, de decir el petróleo de Venezuela es de Estados Unidos. La mayor reserva del mundo todavía con esa categoría
la tiene Venezuela. Pues él viene a plantarse de que lo que hizo Carlos Andrés Pérez de crear PDVSA y nacionalizar el petróleo, decir que no, que eso fue un error histórico de Venezuela, que el petróleo de Venezuela es de los americanos. Y esta guerra, que aunque se disfrace como guerra contra el narcotráfico, es una guerra por recursos. Y ahí viene que el problema está, el Oriente Medio tiene una complejidad política y militar, y Israel tiene una complicación que el frente allá es de los iraníes, que no tienen el control de ese petróleo porque Arabia Saudita le dio la espalda y se alió ¿con quién? Con su petróleo, con China. Y al no tener una fuente de petróleo en cantidad importante, entonces es Venezuela. Y si no se ve directamente, porque ya están hablando de narcotráfico, pero el narcotráfico es una colusión de intereses norteamericanos, porque es el mayor mercado de drogas, de consumo de drogas, y los países latinoamericanos, que son los principales productores de esa droga. Y ahí viene entonces que es una recomposición de la geoeconomía mundial, porque se acabó el equilibrio de la situación bipolar que teníamos durante la Guerra Fría. Y el reacomodamiento de las dos potencias, que ya van a ser 4 o 5 potencias mundiales que se van a estar en el nuevo escenario, se están reacomodando en las zonas de influencia. Y por eso que ustedes están viendo que en Asia el panorama es muy complicado para Trump, porque aún los aliados que tiene Estados Unidos en Asia son sus competidores. Japón, la misma China, el mismo Vietnam, la India, son aspirantes a ser superpotencias. Donde él no va a permitir que haya una superpotencia, Trump, es en su patio. Y por eso le entra directamente a su patio. Y nos mantiene muy crudamente. Él, por ser tan locuaz, dice la verdad. Desde el punto de vista de él, este es su patio. Y debemos entenderlo así. Estamos repitiendo la época del Big Stick, que fue del gran garrote, que fue cuando Monroe dijo su famosa frase: América para los americanos, vedándosela, negándosela a los europeos. Ahora se la está negando a China y a Rusia, que era lo que estaban tratando de con su influencia, con el chavismo, el madurismo y todo el socialismo del siglo XXI, compitiendo con Estados Unidos en su propio patio. Yeah. Miguel Sanben, amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el profesor de Economía y politólogo Miguel Sanben. Ahora vamos desde el punto de vista de la economía. ¿Hay que hacer una reforma fiscal integral en la República Dominicana? Tú me has hecho esa pregunta. En las veces que vengo, que es muy salteado, no vengo muy continuo, pero me la he hecho muchas veces. Y yo te he arrepentido cada vez. Tenemos 50 años de atraso desde que se hizo la última reforma fiscal. En el 90. En los 90 y después de ahí lo que se han hecho ha sido parches. No son ni parches, porque no es mejorando, sino es simplemente intenciones de llenar los parches
de ingresos que tiene el Estado. La complejidad es que, ¿de dónde podemos sacar unos milloncitos más? Un impuesto más. Y esas son todas las reformas fiscales. Pero que eso no es reforma. No son reformas, porque la reforma es cambiar toda la dinámica de que con justicia lo que se le da al Estado sea e incentive la inversión privada. Y aquí el Estado quiere padecerse, curiosamente, a un Estado del socialismo del siglo XXI o del populismo de toda América Latina. Y que ese populismo es que el Estado es la madre de la sociedad. Entonces, el gran proveedor de todas las obras y todo el bienestar de la sociedad es el Estado. Y por eso el Estado reclama todo el dinero para él repartírselo a la sociedad. Nosotros no hemos dejado de ese toque de populismo. Y es por lo que yo achaco que el pensamiento político dominicano, por más avanzado que sea, no ha aparecido un reformador que cambie este punto de ser y que se hable del achicamiento del Estado, para que el Estado deje que la actividad económica sea responsabilidad de la inversión privada y no se quiera achacar el protagonismo de la crianza de la sociedad a la acción del Estado. Y ese es un defecto que tenemos, por eso es que contigo hemos hablado mucho de por qué la falta de una derecha progresista en República Dominicana. La derecha se ha quedado populista, igual que cualquier partido de la izquierda moderada que se quieren presentar todos, que todos son izquierda moderada. Y terminan siempre en políticas públicas de corte estatista. Nada de incentivar la inversión privada. Yo te voy a hacer una corrección para explicarte algo. Cuando tú me presentas, me dices politólogo. Yo no soy científico político porque no estudié esa profesión. Mi especialidad en la Universidad de Chicago fue en políticas públicas. Política económica aplicada, estudiando las políticas públicas económicas. Entonces, como eso tiene que ser el estudio del Estado, entonces yo estudié todos los fundamentos políticos que dan base al desarrollo de políticas públicas. Y por eso es que mi crítica siempre es a la institucionalidad del Estado, que es la víctima propicia de todos los populismos. Porque para poder crear un clientelismo populista, tiene que sacrificarse la institucionalidad. Para poder hacer los chanchullos y los programas y la ligereza con que se maneja el rigor gerencial de la cosa pública. Y en ese sentido, mi experiencia en la cuestión pública es de 30 años trabajando en el Estado. Y si quieren agregarle los 25 que tengo en la docencia militar, así que ya tengo ahí una experiencia desde este Estado dominicano y certifico de que esa ha sido toda mi experiencia. Luchar contra lo que es la racionalidad de la política pública, contra la irracionalidad del populismo enganchado en gobiernos de turno. Y nadie se exonera de culpa. Todos tienen su fuente de política populista enraizada.
porque creen que ser el más buenón, el que regala más, el que suelta más papeleta, ese es el mejor gobernante. Y se están perdiendo entonces crear instituciones. Y por eso vivimos en una ambigüedad de que nuestra calidad de desarrollo, del crecimiento económico que hemos tenido, no sea tan bueno. Porque ¿dónde nosotros medimos los economistas la calidad del crecimiento económico? En la distribución del ingreso. Y República Dominicana, después de Brasil, es la economía que tiene la segunda peor distribución del ingreso de toda América Latina. Y entonces no nos podemos vanagloriar de que hemos crecido porque hemos mantenido la desigualdad mayor que solamente nos gana Brasil. Yeah. Eso es un estudio de la CEPAL que ha hecho en el muy largo plazo de los 60, 70 años de política pública económica en América Latina y llegó a esas conclusiones. El que más creció en forma acumulada, Brasil. El segundo que más creció, República Dominicana, en esos 60 años. ¿Quién tiene la mayor diferencia de ingresos? Brasil. En segundo lugar, República Dominicana. Es una cantaleta que yo mantengo porque no ha cambiado. Y aquí el populismo lo que ha hecho es igualarnos más al resto de América Latina y no buscar una política económica virtuosa que saque más de la pobreza y no permita la concentración de la riqueza, que es lo que produce la tensión social, que haga las ilusiones de que alguien va a ser el salvador. Yeah. El gobierno debe de quitar los subsidios a los combustibles y a la energía eléctrica. No, mientras tanto, nosotros no aseguremos nuestra industria nacional de petróleo. Porque esa ha sido, de la política norteamericana, ha mantenido algunos recursos de petroleros en la cuenca del Caribe olvidados y solamente explotados. ¿Por qué Estados Unidos fue a Venezuela en principio del siglo XX y explotar el petróleo de Venezuela? Porque México nacionalizó en el 17 con la Revolución Mexicana su industria petrolera. Y entonces por eso fue que le dio importancia al petróleo de Venezuela. Le cambió la cosa con Carlos Andrés Pérez, que nacionalizó el petróleo. Pero entonces recupera para tener la fuente, porque el mismo petróleo de Estados Unidos es el más costoso. Entonces no van a explotar a los costos de Estados Unidos allá como el de Venezuela, que es más barato. Yeah. Esa es la lógica económica detrás de la guerra del petróleo. Yeah. Bueno, amigas, te voy a dar unos cuantos segundos para que tú te despidas. No, la despedida siempre ha sido la invitación que les hago. Detrás de las noticias, vean cuál es la historia, en la realidad. Porque las noticias solamente es lo que impresiona. Hicieron esto, hicieron aquello. Pero ¿por qué se llegó a ese punto y tuvo que tener ese desenlace? Y entonces uno lo ve en perspectiva histórica. Y dejar que la noticia deje de ser momentánea. Que nosotros tengamos conciencia de que todo lo que sucede es histórico. Yeah. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el profesor Miguel Sambén. A ustedes, como siempre, les damos las gracias. Y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.